Buenas noches a todos. Les doy la más cordial bienvenida nuevamente a los que acaban de ingresar. Hacemos extensiva esta bienvenida. Y bueno, vamos a comenzar con el tema, el webinar del día de hoy. El día de hoy tenemos la fortuna de contar con la participación del doctor Juan Pablo González Martínez. Él es médico veterinario en el área de anestesia y tomografía del campo clínico de la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia de Pequeñas Especies de la Federación Canófila Mexicana, a la cual pues pertenecemos ambos. Es un placer para mí darle la bienvenida. Vamos a ver hoy, el tema del día de hoy, de la noche de hoy, es explorando el cráneo, introducción a la tomografía craneal. Y bueno, pues creo que es importante este tipo de pláticas complementarias. Estas herramientas diagnósticas pues son de un nivel avanzado y nos dan mucha oportunidad de favorecer nuestro trabajo clínico. Podemos encontrar ahí cuestiones de extrema precisión y lesiones que muchas veces están ocultas a otras técnicas diagnósticas y son ampliamente utilizadas en clínica de pequeñas especies y en especies no tradicionales. Entonces, bueno, pues es un tema bastante interesante. Creo que a todos les va a gustar muchísimo. Y bueno, me gustaría hablarles un poco de la trayectoria del doctor Juan Pablo. Él es médico veterinario zootecnista por la Universidad del Valle de México y cuenta con diversos diplomados y cursos, entre ellos un diplomado internacional en diagnóstico por imagen avanzada, tomografía computarizada y resonancia magnética con VetCam Specialist por la Universidad Católica San Antonio. También cuenta con diplomado en anestesiología y analgesia en perros y gatos con el Colegio Mexicano de Anestesiología y Analgesia Veterinaria, diplomado en estomatología y gastroenterología canina y felina por la Asociación de Médicos Veterinarios de Ciudad de Nezahualcóyotl. Es diplomado en fluidoterapia en caninos y felinos, avalado por Conservet. Cuenta con curso de ventilación mecánica para anestesiólogos veterinarios por Biofase y en resonancia magnética en pequeños animales y tomografía computarizada por el Hospital Animalitos. Él es miembro activo del Colegio Mexicano de Anestesiología y Analgesia Veterinaria y actualmente funge como médico veterinario responsable del área de imagen avanzada, tomografía computarizada del campo clínico de la Federación Canófila Mexicana, en donde además forma parte del área de anestesia y analgesia veterinaria. Bienvenido, doctor. Espero que te encuentres bien esta noche. Gracias por estar con nosotros. Qué padre presentación hasta yo me levanté los ánimos, ¿no? Pues muchas gracias por la invitación, doctor. Yo creo que esta presentación nos va a gustar muchísimo. Muchas gracias a todos por compartirme un poquito de su tiempo. Yo sé que a veces tenemos muchas cosas que hacer en la noche, pero pues yo creo que les va a gustar esta presentación. Ujú. Listo, Excelente, si doctor. quieren, Si empieza a gustas, compartir. si gustas compartir pantalla, les pedimos a todos por respeto a la plática que cierren sus micrófonos. Si tienen preguntas, pueden dejarlas en el chat o al final de la sesión daremos un espacio para poder abordarlas. Muchas gracias a todos por estar aquí y adelante, Doc. Todo tuyo el foro. Gracias. Listo, les voy a empezar a compartir. Listo, creo que ya están viendo mi presentación, ¿verdad? Sí, Doc, ya se ve. Sí, Se está cargando ahorita, ya está perfecto, ya está. ya. Sí. Bueno, vamos a empezar con esta pequeña presentación que yo le llamé Exploración del cráneo, Introducción a la tomografía craneal. Y vamos a empezar. Ajá. De primera instancia tenemos que tener en cuenta que es una tomografía. No los voy a aburrir mucho con la física de en sí cómo funciona un tomógrafo, pero lo único que quiero que entiendan es que la tomografía es un estudio de rayos X avanzados que lo que va a hacer es justamente girar la máquina de rayos X. Va a estar girando y justamente el paciente se va a estar irradiando de esos rayos X. Ujú. ¿Qué indicaciones tenemos para tomografía? Bueno, las indicaciones realmente están basadas principalmente en diagnosticar, limitar el diagnóstico diferencial y confirmar las sospechas de un diagnóstico definitivo o previo. Ujú. Tenemos que tener en cuenta, médicos, que antes de mandarlos a tomografía, tenemos que tener mínimo un diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Porque a veces nos han llegado casos de pacientes que los quieren meter a tomografía, pero es como tomografía de abdomen, pero más o menos no nos indican como a qué órgano enfocarnos o algo así, porque de eso depende tanto como el medio de contraste que vamos a utilizar, el tiempo en el que vamos a tomar la tomografía, así como el plan anestésico que vamos a hacer con este pacientito. Ujú. Bueno, para empezar a ver imágenes, vamos a hablar un poquito de terminología. De esto ya lo hemos visto en cursos y realmente en nuestras clases de anatomía.
pero vamos a hablar que tenemos una línea de forma horizontal y tanto como de forma vertical, ¿no? En este caso, una línea vertical de forma imaginaria nos va a dividir el pacientito en un lado izquierdo y en uno derecho. Ujú. Vamos a ver que tenemos un eje lateral que justamente va a ser lo que se aleja de esa línea imaginaria, ¿no? Y un eje medial va a ser justamente lo que se va a acercar un poquito más a esa línea imaginaria. Ujú. Ese eje también lo podemos abarcar justamente en los miembros tanto como pélvicos como torácicos. En este caso, pues vamos a decir que es izquierdo o derecho. Ujú. Bueno, si nosotros hablamos sobre otro tipo de corte que podemos ver en tomografía, es justamente el corte dorsal o justamente ventral, que es una línea imaginaria que se ve de forma horizontal. Ajá, vamos a dividir el perrito en que está arriba y que está abajo. Ujú. Principalmente en cráneo utilizamos la terminología dorsal y ventral. Ujú. Dorsal es justamente lo que se va a alejar para arriba de esa línea imaginaria y ventral lo que se va a alejar para abajo de esa línea imaginaria. Ujú. Vamos a ver que también tenemos algo que sería dorsal, igualmente en el cuerpo del canino y justamente ventral abajito del canino. Ujú. También podemos incrementar estos o poner en sí este línea imaginaria en lo que sería también en los miembros pélvicos y torácicos. Ujú. Nada más que ahí lo vamos a decir que es craneal y caudal o dorsal, plantar y palmar, justamente en miembros torácicos. Ujú. Bueno, vamos a tener un corte que nos va a dividir el perrito en anterior y posterior. Ujú. Eso lo podemos aplicar también en lo que sería en el rostro del canino. Ujú. Vamos a ver que en la parte rostral, que justamente va a ser lo más pegado a los incisivos, y la parte caudal que va a ser pegada justamente más hacia la cresta de lo que sería el cráneo. Ujú. Esta es una tomografía en un corte axial en donde podemos ver lo que ya estamos aplicando en las diferentes terminologías que les he estado hablando. Vamos a ver que este cráneo tiene lo que sería la línea dorsal de la cresta, será aquí arribita, la línea medial, la línea lateral y en este caso izquierda o derecha. Ujú. Este es un cráneo. Aquí estamos viendo un corte coronal o como, un corte coronal o como le quieren decir un corte dorsal. Vamos a ver que la parte rostral va a ser donde están los incisivos, la parte medial justamente va a ser en esa línea imaginaria que va a dividir el cráneo y justamente la parte caudal va a estar atrás de lo que sería el cráneo. ¿Mm? Aquí vemos un corte sagital en donde justamente estamos viendo lo que sería la parte rostral, que va a ser donde van a estar los incisivos, la parte de enfrente, y la parte caudal, donde va a estar la cresta. Ujú. De forma dorsal, vamos a tener lo que sería la parte de arribita del cráneo, y de forma ventral, lo que será lo que está debajo del cráneo. Esto van a ser unos miembros torácicos en donde vamos a ver que la terminología cambia un poquito. Vamos a ver que la parte que está justamente viendo la parte de enfrente de los miembros va a ser llamada craneal y justamente atrás caudal. Ujú. Lateral justamente va a ser hacia los lados del miembro y medial justamente lo que está en el. Aquí estamos viendo una articulación de los tarsos, donde justamente vemos que igualmente aquí cambia la terminología, donde dorsal va a ser arribita de lo que sería la articulación, y en este caso plantar justamente lo que está debajo. Ujú. Distal va a ser lo que se va a alejar de este paciente y justamente proximal lo que se va a acercar. Vamos a empezar a ver un poquito de anatomía del cráneo. Realmente es un repaso y me voy a enfocar un poquito más en perros porque si no nos quedaremos aquí horas y horas y entonces yo creo que ahorita ya muchos no les gustaría eso. Bueno, vamos a empezar con cavidad nasal. Ujú. Dentro de la cavidad nasal tenemos que tener en cuenta que los pacientes caninos la cavidad nasal se va a dividir en una parte externa y en una parte interna. En la parte externa podemos encontrar lo que sean los diferentes como ligamentos nasales dorsales, el ligamento nasal lateral, lo que son los cartílagos laterales dorsales, el septo cartilaginoso, el cartílago accesorio. Ujú. Tenemos que tener en cuenta que las trufas en los pacientitos van a cambiar dependiendo si son perritos o gatitos. Vamos a ver que hay mayor prominencia de lo que sería el pliegue alar y las alas de la nariz justamente en pacientes caninos, que como sabemos es una de las patologías del síndrome obstructivo de las vías en los pacientes brachiocefálicos. Vamos a ver que el vestíbulo nasal, aquí estamos viendo un corte sagital, o sea, estamos viendo de ladito al perrito, vamos a encontrar algunas conformaciones anatómicas, como cuáles son, pueden ser la prominencia rostral del pie galar, que justamente va a estar dada por el número 1, las alas nasales, que van a estar justamente por el punto número 2, el pie galar, que justamente va a estar en el punto número 3, y la concha nasal ventral, que como ya sabemos por situación está abajito. Ujú. Vamos a ver que hay también algo muy importante que es el orificio nasolacrimal, que justamente está en el punto número 10. Quiero que vean aquí cómo deriva justamente la parte más externa de lo que es la nariz. ¿Por qué voy o a qué voy con esto? Podemos hacer en tomografía este tipo de estudios. Ujú.
¿Cómo se llama este estudio? Se llama dactiocistografía por tomografía. ¿En qué consiste este estudio? Bueno, este estudio en sí consiste en que justamente valoremos lo que serían los conductos nasolagrimales. ¿Para qué? Para poder evaluar si tenemos una obstrucción parcial o total de lo que serían estos conductos nasolagrimales. Estos artículos nos hablan de cómo hacer la técnica. Lamentablemente yo nunca los he hecho en perritos, pero donde sí se hacen regularmente es en los pacientes no convencionales, como en el caso de conejitos. Si se dan cuenta, esta es una reconstrucción volumétrica o 3D de un pacientito. Eso es un conejo. Esta cosita que vemos aquí es justamente donde estamos poniendo el medio de contraste. Lo que vemos todo esto blanquito es tal cual el conducto nasolagrimal. Regularmente estos pacientes llegan a tener sobrecrecimiento de las raíces y por ende tienen una obstrucción parcial de lo que sean los conductos nasolagrimales y uno de los signos clínicos de estos pacientes pues va a ser justamente la epífora, ¿no? Si se dan cuenta que hay medio de contraste en la parte más rostral de lo que sería la nariz, entonces tenemos que tener en cuenta que este pacientito sí está teniendo lo que sería una perfusión de lo que sería el conducto nasolagrimal. Bueno, este es un corte axial, o sea, estamos viendo el perrito de frente. Ajá. Vamos a ver que aquí vemos diferentes estructuras anatómicas, como cuáles podemos encontrar. Podemos encontrar que en una línea media está justamente el septo nasal, a los laterales justamente pueden estar lo que serán los canales infraorbitarios y el receso maxilar. Ajá. Así como el conducto nasolagrimal, que si se dan cuenta está aquí arribito. Entonces, por eso los pacientes no convencionales, al tener a veces este sobrecrecimiento de estas raíces, llegan justamente a tener problemas en el conducto nasal-lagrimal. Así es como vemos nosotros una tomografía de un pacientito en un corte axial. Vamos a ver que volvemos a ver lo que serían las estructuras anatómicas, como el receso maxilar, que vamos a verla. Yo le veo forma de un cacahuatito. Realmente en tomografía es más que nada como, a mí se me hace más fácil estar visualizando con analogías, pero el receso maxilar se va a ver así, como un cacahuatito. El canal linforbitario, va a estar el canal palatino, el meato nasofaringeo y tal cual el meato nasal. Ujú. Ese es otro corte axial que vemos de estos pacientes. Vamos a ver que estos pacientitos van a tener una concha nasal dorsal que va a estar justamente en la parte dorsal de la nariz. Vamos a ver otra vez el conducto nasolagrimal y tal cual el septo nasal, el cual nos va a ayudar a dividir la cavidad nasal en sí en izquierda y en derecha. Esto es lo que vemos nosotros en tomografía. Si se dan cuenta, se ven realmente similares las estructuras anatómicas. Está el meato nasal dorsal, está la concha nasal dorsal, la concha nasal ventral y el septo nasal que justamente lo estamos viendo aquí. Este es un corte de tipo coronal o dorsal, como ustedes gusten decirle, y justamente aquí estamos viendo desde arriba al perrito o desde abajo. En este caso, aquí estamos viendo que el septo nasal tiene mayor prolongación. Vamos a ver que las conchas nasales ventrales van a tener una mayor distribución en un corte dorsal. Vamos a ver que vamos a ver cositas como las láminas perpendiculares y el receso maxilar, que como les había dicho va a ser como forma de un cacahuatito. Bueno, vamos a empezar con algunas patologías y justamente ver cómo cambia la anatomía con estas patologías. Los pólipos nasales realmente son raros en perros, llegan a ser más que nada unilaterales. Los signos clínicos que podemos ver en estos pacientitos es epistaxis, estornudos, estertores y estornudos inversos. ¿Qué hallazgos en tomografía podemos tener? Pues justamente que haya destrucción de los cornetes nasales y lisis de los huesos adyacentes. Bueno, aquí vamos a ver del lado izquierdo, como se debe de ver normalmente una tomografía de un paciente sano, y aquí un pacientito que, pues obviamente tiene esta patología, los pólipos. Aquí les voy a poner en la parte de arribita cómo vamos a ver al paciente. En este caso, en un corte axial, vamos a ver de frente al paciente. Vemos lo que serán los senos nasales, vamos a ver que la cavidad nasal va a ser obstruida de lo que será un contenido. Este contenido pues tiene un poquito de realce de contraste y justamente tiene lo que sería no tiene una buena distribución o un buen margen en lo que sería la cavidad nasal. Y como ya les había comentado, de preferencia estos pólipos llegan a ser unilaterales. Los pólipos, justamente los senos frontales los vamos a ver de esta forma. Si se dan cuenta, tenemos lo que sería una estructura que está tapando lo que sería el seno frontal. ¿Cómo vamos a ver los senos frontales? Pues justamente como yo les veo forma de diamante. Ajá, si se dan cuenta, tiene una forma aquí de diamante y siempre van a estar negros. En tomografía, todo lo negro va a ser aire. Ajá. Gracias a la tomografía y algo que se llama las unidades Gauss-Field, podemos estar evaluando los tejidos conforme tengan la densidad. Ajá. En este caso, el aire justamente lo vamos a ver negrito. En este caso, en esta tomografía,
Si se dan cuenta que hay negrito, 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 y aquí hay justamente una estructura que si se dan cuenta tiene un borde bien delimitado a comparación de esta imagen anterior. Bueno, vamos a tener lo que serían unas patologías como las rinitis no específicas. Tenemos que tener en cuenta que estas rinitis no específicas se van a derivar de lo que sería el proceso inflamatorio que esté más predominante en ese instante. Ajá. Vamos a tener las rinitis linfoplasmocitaras, las rinitis eosinofílicas. Ujú. Y en sí todos los animales pueden estar afectados, pero ¿en qué animales se va a ver más afectado por esta patología? Pues justamente los que tienen alteraciones en la depuración mucociliar. ¿Por qué? Porque existe algo que se llama una éstasis de secreciones. Empiezan a quedar las secreciones y justamente el pacientito va a empezar a sentir lo que será incomodidad y todo eso. Y al final de cuentas, todo es un microambiente ideal para, pues justamente la proliferación bacteriana. ¿Qué signos clínicos podemos ver en los pacientitos? Pues justamente llegan a ser un poquito específicos. Vamos a ver que tienen un poquito de secreción nasal, epistaxis, problemas respiratorios. Ujú. Hallazgos en tomografía que podemos tener, pues obviamente aumento de la densidad de las fosas nasales, que ya vimos que tiene que ser negrito, pero cuando tiene ese tipo de patologías, se llega a ver un material extraño en ese material negrito. Ujú. Podemos ver lesiones difusas, localizadas, pero hay que tener en cuenta que con estas rinitis no específicas llegan a ser mayormente bilaterales, ajá, a comparación de los pólipos. Puede haber también una pérdida ósea. Bueno, de lado derecho vemos lo que sería la patología, del lado izquierdo como normalmente se debe de ver. Estamos viendo de frente al perrito. Ajá. Si se dan cuenta aquí ya vamos a ver otras estructuras anatómicas que tal cual puede ser el vómer, justamente el septo nasal, lo que sería la concha nasal dorsal. En este perrito, esta tomografía tiene un problemita. Si se dan cuenta, tal cual toda la cavidad nasal tiene que tener contenido aéreo, que justamente lo vamos a ver como estos límites negritos. Ujú. En este caso, este perrito con esta patología ya perdió lo que sería todo ese contenido de aire. Ujú. ¿Por qué? Porque está justamente obstruido por lo que sería probablemente secreciones o probablemente un proceso inflamatorio. Bueno, del lado derecho vemos la patología, del lado izquierdo vemos cómo normalmente se debe de ver. Aquí vamos a empezar a ver que se van a ver los huesos, los senos frontales. Si se dan cuenta, ya les había dicho que se tienen que ver como forma de diamante. Ujú. Miren, aquí está y aquí. Aquí está la forma de diamante, pero vamos a ver que hay mayor contenido en esta cavidad nasal. Ujú. Tal cual nos puede indicar que hay un proceso tanto inflamatorio como en presencia de alguna secreción. Ya para saber si es una secreción, podemos hacer lo que es algo medir las unidades Hounsfield, que si gustan en un ratito se las explico. También vamos a tener algo que son las rinitis infecciosas fúngicas. Tenemos que tener en cuenta que hablando un poquito de prevalencia de esta enfermedad, tenemos que saber que los perritos son más propensos a tener aspergilos y los gatitos más que nada a problemas con criptococosis. Ujú. ¿Qué presentaciones pueden tener estos pacientes? Pues justamente lo que nos interesa aquí, la cavidad nasal y el plano nasal. Ujú. Afectaciones, pues obviamente sabemos que este tipo de honguitos pues tienen otras alteraciones en otros órganos, ¿no? ¿Qué signos clínicos podemos ver en estos pacientes? Pues obviamente secreción mucopurulenta o sanguinolenta o estornudos o dolor a la palpación. Hallazgos en tomografía que podemos tener, justamente hablando de criptococosis en felinos, podemos tener lo que sería tejido normal en la cavidad nasal, lisis en los cornetes, que realmente la lisis en los cornetes es una característica muy especial de estos problemitas. Ujú. Los perros. Los perros pueden llegar a tener lo que sería destrucción asocinusal moderada a severa, ujú, con presencia a veces de lo que sería contenido en la cavidad nasal. Vamos a ver unas imágenes. Arriba está la patología y abajo está como normalmente se debería de ver. Si se dan cuenta, este perrito de la imagen de la derecha, vamos a ver que hay mayor contenido de aire a comparación de las imágenes anteriores que vimos que ya no hay presencia de lo que sería ese aire en la cavidad nasal. Aquí vamos a ver que hay una destrucción de los cornetes nasales y por ende hay mayor prevalencia de lo que sería de este área en la cavidad nasal. Ujú. Algo que yo hago para ver lo que sería el hueso maxilar es que lo veo como una M. Si se dan cuenta, aquí sube, aquí se hace la abertura de la M y justamente vuelve a bajar. Pero en este caso, si se dan cuenta aquí, hay una falta de la continuidad de lo que será el hueso maxilar. Entonces, es muy común que pase esto con las rinitis fúngicas. Ujú. Viendo del lado izquierdo la imagen, vamos a ver que siempre hay que comparar las tomografías del lado izquierdo y derecho porque eso nos va a dar muchísima información en las tomografías. Ujú.
Vamos a ver primero este lado derecho y luego este izquierdo. En el lado derecho, si se dan cuenta, tenemos lo que serían las conchas nasales, tenemos prevalencia de aire, tenemos lo que sería una buena conformación del hueso maxilar y tenemos algo que sería aquí el vómer, ¿no? Que igual lo podemos ver en la imagen de abajo. En este caso, este pacientito tiene lo que sería un maxilar engrosado. ¿Cómo lo sé? Porque vamos a ver que hay un realce en lo que será la densidad de este tejido. Ujú. De igual forma, vamos a ver lo que sería una mucosa más engrosada. ¿Cómo sé si es mucosa o cómo sé si es tejido inflamatorio? Realmente lo podemos averiguar por las unidades Hounsfield, pero en este caso, pues como ya sabemos este pacientito que tenía, pues en este caso es un proceso de lo que sería una mucosa nasal engrosada. Ujú. Ven aquí como no hay nada de lo que sería de la mucosa nasal engrosada y aquí vemos que hay un sobrecrecimiento de esa mucosa nasal. Vamos a ver que no es uniforme, vamos a ver que tiene lo que sería tal vez cambios en la densidad dentro de este tejido. Bueno, de igual forma aquí estamos viendo un corte axial, los estamos viendo de frente al perrito. Vamos a ver que volvemos a ver los senos frontales. Vamos a ver que aquí tenemos lo que sería ya una parte del cerebro, que sería esta de acá, que ahorita vamos a ver unas imágenes. Y si se dan cuenta, aquí hay contenido. Como les había dicho, los senos frontales se tienen que ver como un diamantito. Aquí arribita, aquí a los lados y aquí abajito. En este caso, aquí hay un proceso inflamatorio dentro de la cavidad nasal. Pero si se dan cuenta también, aquí hay lisis. Ujú. Vamos a ver, forma de diamantito, uno, dos, tres, pero aquí hay pérdida. Ajá. Entonces, es peligroso. ¿Por qué? Porque ya esta patología nos está produciendo lisis de los huesos. Vamos a ver otra imagen de este pacientito que tiene hiperostosis. La hiperostosis en sí es ¿cómo les diré? Eh, una, eh, una sobre extensión del tejido más o menos, o sea, que se está poniendo mucho tejido de alta densidad en esta parte del huesito, ¿no? Anatómicamente se debe de ver así esta parte del cerebro. Ujú. Si se dan cuenta, en este caso hay mayor densidad del lado derecho. ¿Cómo sé que es mayor densidad? Vamos a compararlo con el lado izquierdo. Aquí vemos un tono grisecito, un poquito bajo. Mientras nos vamos yendo a una línea media, vamos a ver que se empieza a realzar lo que sería un color blanco. Entonces, eso nos puede decir que este tejido está creciendo de forma que está aumentando la densidad del tejido. Ujú. Vamos a ver un corte axial de unos linfonodos en esta patología. Los linfonodos retrofaringeos son esta bolita chiquitita. Ujú. Si se dan cuenta en esta imagen, este pacientito, esta bolita ya se hizo más grande. Ujú. Y tiene adentro densidad que asimila el aire. Entonces, ¿eso qué nos puede indicar en esta patología? Que probablemente tenga necrosis en esos linfonodos retrofaringeos. Ajá. Es algo que realmente a mí no me ha tocado verlo en estos pacientes, pero está en las literaturas así demostrado. Hay también rinitis traumáticas. Las rinitis traumáticas, pues, ¿por qué pueden ser causadas? Pues justamente por mordeduras de perros o traumatismos contundentes o secuestros óseos, como lo vamos a ver en tomografía. Esta es una reconstrucción volumétrica o tal cual 3D de lo que sería esta patología. Si se dan cuenta del lado izquierdo de esta imagen, vamos a ver que el hueso maxilar va a tener lo que sería una buena conformación. Vamos a ver el foramen infraorbitario va a estar bien situado, los dientes van a estar en lo que serían los huesos alveolares. Ujú. Del lado derecho ya está la patología. Si se dan cuenta, el maxilar está bien conformado, está aquí el foramen, lo que sería el foramen infraorbitario, pero aquí hay pérdida de hueso en lo que sería el hueso maxilar. Y si se dan cuenta, ya hay una exposición de lo que sería la raíz del diente. Ajá. Esta imagen es una reconstrucción como si fuera una odontopantomografía de ese pacientito. Si se dan cuenta, hay pérdida de lo que sería el hueso maxilar, por ende hay inestabilidad en lo que sería en el canino. Pero con este tipo de reconstrucciones también podemos ver las afectaciones a dientes adyacentes. Por ejemplo, este primer premolar, si se dan cuenta, en cualquier momento ya igual va a estar como el canino, va a estar casi no flotando, pero va a estar agarrado por lo que serían tejidos adyacentes. Esta es ya la tomografía axial, o sea, estamos viendo de frente al perrito y vamos a ver. Así se debe ver el septo nasal en estos cortes. El canino se tiene que ver de esta forma. Vamos a ver que por dentro va a estar tal cual la parte viva del diente y por fuera va a estar lo que sería la parte inorgánica del diente, ¿no? Vamos a ver que en esta tomografía de este pacientito tiene lo que sería la rinitis traumática. ¿Cómo sé? Ya les había dicho que el maxilar se tiene que ver como una forma de M. Miren, sube,
Aquí se hace la hendidura de la M y va a bajar. Pero en este caso hay pérdida de lo que ya sabemos que es el hueso maxilar. Ujú. Vamos a ver que el dientecito está ya en la cavidad nasal y eso está produciendo lo que será un proceso inflamatorio en la nariz. ¿Cómo sé? Porque vean, a comparación de este lado, cómo ya no hay esos cornetes nasales. Ajá. Y hay mayor prevalencia de lo que sería el aire en esa cavidad nasal. Vamos a hablar sobre neoplasias sinusales. Ujú. Tenemos que tener en cuenta que las neoplasias sinusales van a tener diferentes orígenes, ¿no? ¿Qué origen podemos encontrar? Pues el origen epitelial, que pueden ser los adenocarcinomas, los carcinomas indiferenciados o los carcinomas de células escamosas. Y en el origen de mesenquimales, pues pueden estar los condrosarcomas o los osteosarcomas. Hay que tener en cuenta que la literatura nos hablan de que las neoplasias sinusales van a estar mayor presente en lo que sería en perros de cráneo dolicoencefalo o mesoencefálico. Ujú. Realmente en lo personal, yo nunca he visto un POG o algún perro chato con justamente esas neoplasias en cavidad nasal. Entonces, la literatura nos dice que a mayor volumen justamente de la cavidad nasal tenemos mayor probabilidad de estas neoplasias nasales. Bueno, aquí es algo que me gustaría comentarles. ¿Por qué? Porque a veces nos preguntan, ¿tomografía o rinoscopía? Ajá. Estos artículos nos hablan sobre los beneficios y las desventajas de lo que será la tomografía. Ajá. ¿Por qué deberíamos hacer la tomografía para estas neoplasias nasales? De primera instancia, porque con la tomografía podremos evaluar lo que serán los huesos o los órganos adyacentes de la nariz. Ujú. Podremos evaluar igual lo que serán los linfonodos, qué tanto hay lisis de la cavidad nasal, así como qué tanto están destruidos lo que serían las conchas nasales o justamente cómo está el vestíbulo de la nariz. Ujú. Que en rinoscopía realmente solo nos va a evaluar lo que será el vestíbulo nariz y justamente nos va a evaluar lo que sería qué tanto está el diámetro o cómo está lo que será la masa dentro de la cavidad nasal. Lo que hacemos en la institución a veces es justamente primero la rinoscopía, ya que está necesario el paciente, le hacemos una tomografía y hasta inversamente los dos estudios se apoyan. Pero esos son los artículos por si gustan leerlos. Bueno, vamos a ver esta patología. Ujú. Si se dan cuenta, esta partecita que vemos aquí ya sería el bulbo olfatorio. ¿Cómo sé que es el bulbo olfatorio? Porque yo lo voy a ver como una mariposa. Ajá. Vean aquí cómo están sus alitas de la mariposa, similar a la imagen que tengo abajito. Ujú. Vamos a ver que en esta imagen tiene una patología. Ujú. Vamos a ver la imagen, tiene sus alas de mariposa, pero aquí esta parte de abajo ya no hay continuidad de esa ala de mariposa. Entonces, aquí ya hay lisis justamente de esa parte del huesito. Vamos a ver qué hay contenido en los senos frontales. Ya les había dicho que los senos frontales en algunos cortes se lleva a ver como un diamante. En este caso, este diamantito ya tendrá lo que sería este contenido dentro de la nariz. Vamos a ver que hay unos puntos negritos que eso nos puede indicar que todavía hay un poquito de aire en esos senos frontales. Hablando un poquito sobre esa misma patología, vamos a ver ahora un corte dorsal o coronal, ujú, que estamos viendo desde arriba el perrito. Vamos a ver que aquí vamos a evaluar lo que sería la lámina cribosa, que justamente le vamos a ver como una media luna, que sería este círculo. Ujú. En este caso, este paciente, seguimos el círculo, pero aquí ya hay lisis de esa placa cribivosa o placa cribiforme. Vamos a ver que la nariz del lado derecho vamos a tener lo que sería contenido, el cual puede ser tanto como inflamatorio, como justamente secreciones, pero hasta que no le evaluemos con el Scansfield no podremos saber más o menos qué es lo que es este paciente. Aquí estamos viendo un corte axial, estamos viendo de frente al paciente. Vamos a ver que aquí vamos a evaluar lo que sean estas estructuras anatómicas en este corte. Volvemos a ver lo que sería la sutura internasal, el hueso nasal, las turbinas nasales. Ujú. Y en este caso, este pacientito, si se dan cuenta, ya les había dicho que el hueso maxilar lo tenemos que ver como una M. Ajá. Aquí se ve bien la M. En este caso, este pacientito aquí sube, pero aquí ya no hay lo que sería esa hendidura de la M. Entonces, esto nos puede indicar que justamente hay lisis en esta parte del huesito. Y todo esto que vemos aquí adentro es contenido tanto como inflamatorio como secreciones. ¿Cómo sé? Porque justamente sé que aquí tiene que haber aire. Ujú. Y aquí hay algo que lo está estorbando. Aquí vemos otra patología donde aquí hay un desplazamiento de lo que sería del lado derecho de la nariz a justamente el lado izquierdo. Ujú. Anatómicamente sabemos que va a haber justamente lo que sería el vómer, lo que sean los canales, el canal maxilar, que los vamos a ver como estos dos puntitos, que estamos haciendo la similitud de la imagen de la derecha.
Ujú. Pero esta masita lo que está haciendo es justamente desplazar toda la cavidad. Pero lo interesante de esta masa es que tiene lo que sería una densidad similar al hueso. En tomografía, todo lo blanquito que vamos a ver va a ser una densidad muy fuerte que va a similar justamente al hueso. Por eso en tomografía siempre los huesitos los vemos blancos y lo negrito lo vamos a ver como si fuera, bueno, el aire en sí es negro. Ujú. Pero esta masita aquí, si se dan cuenta, tiene densidad muy alta porque asimila lo que sería la densidad del huesito. Entonces hay que tener consideración con este pacientito. Hablando de la articulación temporomandibular, pues sabemos que la articulación temporomandibular, pues en sí va a estar dado por lo que sería la fosa mandibular del hueso temporal y tal cual las superficies articulares del proceso condiloide. Ujú. Vamos a ver que hay unas patologías en esta articulación temporomandibular, ¿como cuáles? Pues justamente la displasia de la articulación temporomandibular, que tal cual es una subluxación producida por el desplazamiento lateral del proceso coronoideo, lo cual va a producir un bloqueo en la articulación. Entonces el pacientito va a permanecer con lo que será la boca abierta. Mayormente va a estar relacionada a causas de traumatismo, pero hay algunas razas en las literaturas que están predispuestas a este tipo de patologías, como los tailandés, el San Bernardo y el Cocker Spaniel. Aquí estamos viendo un corte sagital, o sea, estamos viendo de lado al pacientito. Y si se dan cuenta, aquí vamos a ver unas estructuras anatómicas, como cuáles. Está la apófisis retroarticular, que tiene forma de lo que sería una lanza. Vamos a ver lo que será la apófisis condilar, que sería esta parte de aquí, pero en este caso la vamos a ver de esta forma. Y tal cual la articulación temporomandibular, que sería dada por este color azul. En este caso, este paciente, si se dan cuenta, ya no hay una apófisis condilar. La apófisis condilar se debe de ver como una lanza. En este caso está plano aquí y no hay esa lanza. Entonces, eso lo que está haciendo es un desplazamiento de lo que sería esa articulación temporomandibular. Vamos a ver esta otra imagen que es un corte sagital, o sea, estamos viendo de lado al perro. Vamos a ver que igual forma está la apófisis condilar y está justamente la apófisis retroarticular que tiene forma de lanza. En este caso, definitivamente este paciente no tiene esa apófisis retroarticular. Entonces, el pacientito lo que está haciendo es justamente un desplazamiento de esa articulación. Si se dan cuenta, también la fosa mandibular está completamente planita. Se tiene que ver como un poquito redondeada para que tenga una buena conformación lo que es esa articulación temporomandibular. Pero en este caso, este paciente tiene un aplanamiento y aparte tiene lo que sería una nula apófisis retroarticular. Entonces, la teoría que aquí tengo es que al no existir esto, pues justamente todo el rato está deslizándose esa articulación y por eso se está aplanando. Tiene lo que sería un aumento de densidad también en la parte de la fosa de la articulación temporomandibular, como sabemos, porque vean cómo se ve que una línea un poquito más blanca de lo que se ve en las demás líneas. Aquí estamos viendo un corte axial, o sea, estamos viendo de frente al pacientito, en donde volvemos a ver el proceso retroarticular, que como les había enseñado en esta foto, tiene que tener como punta de flecha o un triángulo, se parece. En este caso vemos, lo estamos viendo de frente y vamos a ver que tiene un poquito más como una forma como de una uñita así. Ujú. Pero este paciente del lado izquierdo no tiene ese proceso retroarticular pronunciado, entonces esa articulación no está muy bien estable. Hay algunas patologías como la degeneración temporomandibular o la osteocondrosis que sabemos que hay que sospecharlo en perritos que tengan ausencia de una patología dental o masticatoria. Principalmente esta patología está dado por lo que sería un origen inflamatorio. Vamos a ver unas imágenes. Aquí estamos viendo un corte axial, o sea, estamos viendo de frente al perrito. Normalmente así se debe de ver en un corte axial la articulación temporomandibular. Vamos a ver que aquí está la fosa mandibular y aquí está la apófisis condilar del cóndilo. En este perrito, si se dan cuenta, no está esa conformación anatómica y además tenemos lo que sería pérdida de densidad en la fosa mandibular. Como sabemos, vamos a seguir esta línea blanca, 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 blanca y aquí vean cómo se vuelve gris hasta este punto negro. Entonces, eso nos está indicando que este pacientito tiene pérdida en la densidad de esa parte de la articulación. De igual forma, vamos a comparar esto. Se tiene que ver plano como una meseta. En este caso, este paciente, vean cómo no se hace una meseta, al contrario, se hace de forma inclinada y hay fragmentos óseos. ¿Cómo sabemos que son fragmentos óseos? Porque no siguen lo que sería esa meseta.
vamos a ver que hay diferentes fragmentos aquí chiquititos, entonces eso nos puede indicar que este paciente tiene un proceso inflamatorio en esa articulación y por ende del proceso inflamatorio hay esa degeneración de esa articulación. Aquí estamos viendo un corte axial, estamos viendo de igual forma de frente al paciente. Vamos a volver a evaluar lo que es la fosa mandibular, que la vamos a ver como literal una línea densa y lo que sería la apófisis condilar de la articulación temporomandibular. Vamos a ver que se ve como una meseta, perdón. Y en este paciente, pues es evidente la patología que tiene. Vamos a ver que no hay casi densidad blanca, o sea, nos puede indicar que sería una articulación bien. Si se dan cuenta, tiene focos negritos en muchas partes de lo que sería la articulación. Vamos a ver que tiene líneas escleróticas, está como muy deforme, tiene, dirían muchos como baches, como baches, ¿no? Pero vean cómo está así todo irregular, feo. Entonces, este pacientito obviamente tiene dolor justamente al manipular esa articulación temporomandibular. Pueden haber también fracturas en la articulación temporomandibular que, como sabemos, pueden ser por traumatismos cráneoencefálicos. Ujú. Aquí estamos viendo un corte axial, los estamos viendo de frente al paciente. Vamos a ver que de igual forma vemos la fosa mandibular, que ya sabemos que se tiene que ver como una forma de meseta y justamente la articulación se tiene que ver lisa. En este caso, este paciente, si se dan cuenta, tiene aquí una fractura. Vamos a ver que aquí sigue la línea, la línea, la línea y aquí hay una incongruencia y justamente sigue. Entonces, es evidente que este paciente tiene lo que sería una fractura en esta articulación temporomandibular. Aquí estamos viendo un corte sagital, estamos viendo de ladito al paciente. Vamos a ver que aquí está la fosa mandibular, la articulación temporomandibular. Aquí vamos a ver la fosa mandibular, que si se dan cuenta tiene forma de media luna. Y la articulación temporomandibular, aquí hay una fractura. ¿Cómo sabemos? Porque vean cómo seguimos lo que es el borde. Seguimos el borde y aquí ya hay lo que sería una incongruencia de esa articulación. Entonces, este paciente pues tiene una fractura en esa articulación temporomandibular. Hay también miositis masticatorias que podemos evaluar en tomografía, pero en este caso, para evaluar músculo, yo les recomendaría más una resonancia magnética, pero también los podemos ver en tomografía. Bueno, la miositis masticatoria canina, pues es justamente una patología autoinmune que está caracterizada por el desarrollo de anticuerpos contra las fibras musculares M2, las cuales van a ser propias o en sí van a estar siempre en lo que son los músculos masticatorios. Ujú. Va a ser predominantemente en perros de raza grandes. ¿Y qué signología pueden tener estos pacientes? Pues solamente dolor al bostezar, masticar y una apertura restringida de la mandíbula. Aquí les puse los orígenes y la inserción de los músculos de la masticación. Vamos a ver que tenemos el músculo temporal, el músculo mesetero, el pterigoideo medial, el pterigoideo lateral y el digástrico. Ujú. Si se dan cuenta, muchos de los músculos ayudan para lo que sería el cierre de la mandíbula. Vamos a ver que en esta imagen de abajo tenemos lo que es la representación gráfica de lo que serían los músculos. Si se dan cuenta, todos están en sí unidos a lo que sería la articulación temporomandibular o tal cual a la cuestión de la mandíbula y la bóveda craneana. Vamos a ver esta patología. ¿Cómo evaluamos los músculos en tomografía? Si se dan cuenta, esa es la masa muscular del músculo temporal. Se tiene que ver lisa, se tiene que ver bilateralmente uniforme. En este caso, el paciente de la izquierda no tiene este músculo temporal o está realmente atrofiado. Ujú. Se ve evidentemente como ya no hay ese músculo temporal, pero aparte este pacientito tiene otro problema en el cerebro. Ujú. ¿Por qué? Aquí hay algo que son los ventrículos laterales. Si se dan cuenta, aquí hay algo negrito, hay algo negrito, 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 y aquí va. En este caso hay algo negrito, y aquí se pierde todo lo que sería el ventrículo lateral del cerebro. O sea, este perrito, aparte de que tiene esta miositis inmunomediata, pues tiene otro problemita en el cerebro, pero más adelante vamos a ver lo que sería la cuestión de tomografía de cráneo. Hablando de oído, ¿cómo lo vamos a ver en tomografía? Tenemos que tener en cuenta que ya sabemos que el oído lo vamos a ver en oído externo, oído medio y oído interno. Y justamente el oído externo va a ser constituido por lo que sería el meato acústico externo y el oído medio va a ser considerado por lo que sería el tímpano y la huella timpánica. El oído interno, como sabemos, está constituido por la porción vestibular y la coclear. Esto es lo que vemos en una tomografía. Vamos a ver que podemos separar lo que es el oído externo, el oído medio y el oído interno que está un poquito más atrasito. Ujú. ¿Sabían que hay diferencias de las huellas timpánicas en tomografía?
Bueno, este artículo del 2017 nos habla de que tenemos que tener en cuenta que al realizar una tomografía de cráneo van a haber diferencias anatómicas. Ujú. Perros con cráneos dolicocefálicos o mesocefálicos van a tener una bulla un poquito más delimitada en forma de, yo le digo en forma de corazón, aquí está justamente lo de abajo, y aquí será el corazoncito. Pero las razas brachiocefálicas como los bulldog y todas esas razas brachiocefálicas van a tener lo que sería un poquito más tortuosa, se puede decir. La huella timpánica va a estar más aplanada, va a estar justamente, va a tener menos volumen. Entonces, las literaturas en esos pacientes nos hablan de que son un poquito más predisponentes a lo que sería problemas justamente en la huella timpánica. De hecho, este artículo nos habla de que tenemos que tener en consideración también esta patología de las huellas timpánicas, como los cientos de problemas que tienen estas razas brachiocefálicas, o sea, agregarle también lo de las huellas timpánicas y los problemas ópticos que van a tener en algún punto. Bueno, hay una patología que es la atresia del conducto auditivo, que como sabemos puede ser un cierre normal o una ausencia total del conducto auditivo. Realmente es poco frecuente en perros y gatos. Yo solo he visto un pacientito aquí con ese problemita, le sacamos tomografía y efectivamente pues no tenía nada del conducto auditivo. Podemos ver que esta atresia puede ser congénita o adquirida. ¿Qué signos clínicos pueden tener los pacientes? Pues obviamente inclinación de la cabeza, signo vestibular periférico, otalgia o el signo más característico que será sordera. Y vamos a ver unas tomografías de oído para que veamos cuál es la anatomía del oído. Del lado izquierdo está la patología, del lado derecho, cómo se debe de ver en tomografía. Vamos a ver que el oído siempre lo vamos a ver negrito. ¿Por qué? Porque obviamente sabemos que tiene lo que sería contacto con la parte externa del ambiente. Entonces vamos a ver que dentro del oído podemos ver una densidad similar al aire. Ujú. En este caso, este paciente con la patología, si se dan cuenta, aquí está la huella timpánica, aquí está justamente el oído medio y aquí ya no hay oído externo. Ujú. No hay salida de este oído externo, como se debería ver en esta imagen de aquí abajito. Aquí de igual forma, del lado izquierdo de esta imagen, vamos a ver que hay contenido. La huella timpánica va a tener lo que sería contenido. De igual forma, esta tomografía estamos viendo en corte axial, lo estamos viendo de frente al paciente. Aquí ya podemos ver en esta tomografía un poquito más de estructuras anatómicas, como cuál, pues la arteria carótida, el conducto carotídeo, la huella timpánica y el canal tal cual petroso, ¿no? Vamos a ver que en esta patología del lado izquierdo tenemos lo que sería una atresia total de lo que sería el conducto auditivo. Aquí sí hay oído externo, oído medio y el oído interno está un poquito más para acá. Ujú. Pero este pacientito no tiene salida de lo que sería ese oído externo. De hecho, si se dan cuenta, tiene contenido dentro de la bulla timpánica. Aparte, tiene mineralizaciones. ¿Cómo evaluamos la bulla timpánica? Tenemos que ver que justamente la densidad y la forma sea lisa por fuera. Miren, aquí es lisa, 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 lisa. Y en este perrito, vean cómo no es lisa, tiene pérdida de densidad y tiene lo que sería bordes irregulares. Entonces, hay una patología en esta bulla timpánica. Las otitis. Sabemos que las otitis pueden ser causadas por lo que serían infecciones por Pseudomonas, Proteus, reacciones alérgicas o hipersensibilidad o hasta cuerpos extraños. Tenemos que tener factores predisponentes en estos pacientes, como cuál, oídos con exceso de pelo, oídos estenóticos o mayor producción de cerumen. ¿Cómo los vamos a ver las otitis en tomografía? Bueno, antes de eso les quiero enseñar lo que es la canalografía por tomografía, que tal cual es poner medio de contraste en el conducto auditivo. ¿Para qué nos serviría este tipo de estudio? Pues principalmente para lo que sería saber la integridad de la membrana timpánica. Muchas veces en este tipo de reconstrucciones no podemos evaluar lo que sería la huella timpánica, pero con este tipo de estudios podemos saber si ya hay una afectación en esa membrana timpánica y poder dar más o menos un pronóstico para el paciente. Si se dan cuenta, en esta imagen se quedó el conducto, se quedó lo que sería el medio de contraste en el conducto y en este sí entró en lo que sería la bulla timpánica. Entonces nos podría indicar que este pacientito tiene pues una alteración en esa integridad de la membrana timpánica. Las otitis externas, ¿cómo lo vamos a ver? Vamos a ver que en el oído externo vamos a tener engrosamiento, que a diferencia de esta imagen, aquí tenemos lo que sería mayor densidad en esta parte del tejido. Vamos a ver que tiene unas densidades un poquito más fuertes en esta parte, los cuales nos pueden indicar que es un tejido un poquito más denso.
La otitis media, ¿cómo la vamos a ver? De igual forma vamos a ver contenido en lo que sería el oído medio, que en este caso, si se dan cuenta, no está llegando a la bulla timpánica, entonces nos podrá indicar que el paciente tiene integridad de la membrana timpánica. ¿Mm? Este paciente tiene lo que sería ya problemas en la bulla timpánica y tiene algo que se llama oteolitiasis. Si se dan cuenta, la bulla timpánica va a estar con contenido, pero tenemos una estructura que va a tener una densidad similar a lo que será el tejido óseo. Entonces nos puede indicar que hay una mineralización de esa cosa. Ajá. Esta otolitiasis la podemos llegar a ver en pacientes con que tienen lo que es otitis de forma crónica. Ujú. Pero en tomografía nos puede ayudar para evaluarlas. Hay una enfermedad que la verdad a mí me sorprendió mucho cuando la empecé a leer, que es la osteopatía craneomandibular. Este tipo de patologías la vamos a ver regularmente en Westphalian White Terriers y en algunos otros Terriers, también en Boxer, en Doberman y en algunos perros como los Akitas. Tal cual, no está bien clasificada esta enfermedad, porque hay algunos autores que nos dicen que puede ser por herencia, otros que pueden ser justamente por agentes infecciosos como distemper o E. coli, pero estos pacientes van a tener sintomatología de dolor al abrir la boca, dolor alrededor del cráneo, letargo y anorexia, que realmente son signos inespecíficos. Problemas a largo plazo de esta patología, pues justamente pueden ser otitis crónica, esoftalmos o algunos problemas neurológicos, porque vamos a ver qué es lo que pasa en esta patología. Esto es lo que pasa en esta patología. Si se dan cuenta, la bulla timpánica tiene que ser lisa, como les había comentado, y con forma de corazón. Este perrito tiene esta patología que es un sobrecrecimiento óseo de lo que sería la bulla timpánica. Ujú. Creo que es evidente el problemita que tiene este perro. Pero si nosotros vemos lo que sería una reconstrucción volumétrica o 3D, vamos a evaluar así la bulla timpánica. La bulla timpánica tiene que ser lisa y justamente en forma esférica. Vean aquí cómo está en esta imagen de la imagen izquierda. Vamos a ver que no está lisa, tiene bordes irregulares y lo que será tiene un sobrecrecimiento de esas bullas timpánicas. Obviamente este perrito va a tener problemas al abrir la boca, va a tener justamente mucho dolor a la palpación, pero nos ayudaría la tomografía para evaluar esta bulla timpánica. Los colestetomas también es algo que podemos ver en tomografía. Los colestetomas en sí son quistes epidermoides que van a estar con contenido que va a ser similar a la queratina o material oso. Existen dos formas que justamente pueden ser adquiridos o congénitos. Eso es lo que vemos en tomografía. Si se dan cuenta, en las imágenes de arriba tenemos una fase precontrastada y una fase postcontraste. Vamos a ver que en la fase precontrastada aquí se ve un aro ligeramente gris, pero en la fase contrastada ya hay un realce de contraste y ya hay lo que sería un aumento de densidad en esta parte. Ujú. Aquí hay lo que sería, les puse una imagen para que vean lo que es la anatomía en sí del oído medio y lo del oído interno, pero no me quiero meter mucho en eso, pero aquí los dejo para que sepan cómo se ve en tomografía. Bueno, este justamente es un problemita igual por colestetomas, que es lo que sería osteoproliferación del proceso coronoideo. Ujú. Vamos a ver que este proceso se va a ver de una forma uniforme, con lo que sería una línea densa en la parte de afuera. En este caso, este perro, si se dan cuenta, tiene una línea densa, pero aquí hay un sobrecrecimiento en lo que sería la parte del proceso paracoronoideo. Hablando de bóveda craneana, pues tenemos que tener en cuenta que todos los perros tienen diferentes cráneos. Ujú. Los perros brachiocefálicos van a tener lo que sería un rostro cortado, los arcos cigomáticos anchos y lo que sería un neurocráneo redondeado. Ajá. El neurocráneo lo vamos a ver en la cresta de la nuca y lo que sería el rostro cortado, pues justamente en el maxilar. En este caso, en la imagen de arriba, si se dan cuenta, los perritos Pugs, pues obviamente ya sabemos todos los problemas que tienen, pero aparte de eso, pues tienen lo que serán sus maxilares achatados, se puede decir. Los perros dolicoencefálicos, pues ¿cómo los vamos a ver en los cráneos? Ujú. Los perros dolicoencefálicos, pues van a tener más ancho el rostro y los arcos cigomáticos se van a reducir, pero el rostro se va a inclinar ventralmente. ¿Eso por qué? Porque voy a esto. Hay una clasificación que podemos tomar en cuenta con este tipo de cráneos que vemos en tomografía, que sería la arioniquia y la quirioniquia. La arioniquia en sí nos va a evaluar lo que sería un cráneo de lo que sería que el cráneo está rotado dorsalmente respecto a la base del cráneo. Si se dan cuenta, esta es la base del cráneo, justamente se tiene que ver como una línea horizontal, pero en estos pacientes con arioniquia vamos a ver que esa línea se va a hacer un poquito más perpendicular, ¿no?
La quirónica, pues tal cual va a describir un hocico rotado ventralmente, que podría ser en esta clasificación del 1 al 6, el 6. Ujú. Vamos a ver que los perritos que van a tener más o menos un cráneo mesencefálico van a estar en una clasificación 4. Hay algunos genes relacionados a justamente todo lo que sería esta conformación del cráneo, que se los dejo por aquí por si gustan checarlos, pero están muy interesantes. Ujú. Siempre tenemos duda, tomografía o resonancia magnética para problemas de cerebro. Bueno, todos estos artículos nos llevan justamente a los beneficios y a los contras de cada uno de los estudios. Yo que les recomiendo en lo que he tenido aquí de experiencia, mándenlos a resonancia magnética. No los manden a tomografía porque a veces en tomografía, tanto como hacemos perder dinero al propietario, como justamente quedamos mal nosotros porque no se ve luego nada en tomografía, pero justamente tiene que ver por los cortes, por justamente los tiempos de medio de contraste. Entonces, yo les recomiendo mándenlos a resonancia magnética. Pero hay unas patologías que sí podemos ver en tomografía, ¿como cuáles? Los traumas craneoencefálicos. Si se dan cuenta, los traumas craneoencefálicos se pueden ver efectivamente en tomografía. ¿Por qué? Porque podemos evaluar la bóveda craneana. Si se dan cuenta, así se debe de ver una bóveda craneana, como esta imagen de aquí abajo. La imagen de la derecha es justamente una reconstrucción de un corte axial, donde vamos a ver que tal cual hay una protrusión de lo que sería la masa del cerebro. Vamos a ver que por esta fractura se está saliendo la masa encefálica. Ujú. Vamos a ver que hay diferentes densidades en esta parte del cerebro, lo cual nos puede indicar tanto como inflamación como algunos problemas como necrosis. La hidrocefalia la podemos visualizar también en tomografía, tal cual sabemos que la hidrocefalia pues va a ser justamente una acumulación normal de líquido cefalorraquídeo dentro del cerebro. Nosotros podemos evaluar en tomografía estos tipos como el tercer ventrículo, los ventrículos laterales, pero por eso les comentaba que yo les recomiendo un poquito más la resonancia magnética para este problema. Este perro que vemos en la imagen de la derecha tiene hidrocefalia. Si se dan cuenta, los ventrículos laterales están todos llenos de líquido cefalorraquídeo. Ujú. Pero para visualizar lo que serán otras estructuras anatómicas del cerebro, realmente la tomografía sí se queda un poquito corta en esta cuestión. Hay también hemorragias intracraneales que esas las podemos ver en tomografía. Tal cual las hemorragias intracraneales las podemos dividir tanto como por su localización como por su tiempo. Hablando de tiempo, las hemorragias intracraneales pues se pueden dividir en agudas y en crónicas. Pero hablando de ubicación, pues pueden ser justamente esferoidea, subdurales, epidurales y intraparenquimatosas. Ujú. En la literatura nos hablan de que las hemorragias epidurales y subdurales y subaracnoideas van a estar asociadas principalmente a traumas. En cambio, las intraparenquimatosas van a estar más asociadas a lo que serían malformaciones vasculares o en sí problemas vasculares. Ujú. Aquí en la parte de abajo les puse una tomografía de cómo vemos esas hemorragias intracraneales. Si se dan cuenta, las epidurales vamos a verlas de forma más volumétrica, más delimitadas, pero tienen mayor volumen este tipo de hemorragias. Y las subdurales las vamos a ver de forma más extensas, pero con menos volumen. Ujú. Y muchos lo que dicen que en tomografía las subdurales se van a ver como una banana y las epidurales se van a ver con forma de limón. Esto es lo que nosotros vemos en tomografía. Si se dan cuenta, realmente no visualizamos nada de la estructura de la masa del cerebro. Entonces, por eso volvemos a repetir, mándelos a resonancia magnética. Este sería una hemorragia intracraneal, pero como ya lo vimos en la imagen anterior, pues justamente se puede tratar de una epidural. Ujú. Tiene forma de limoncito. Vamos a ver que tiene mucho volumen y va a estar bien delimitada. Las neoplasias también las podemos ver en tomografía, pero realmente no tiene mucha definición. Entonces, otra vez, mándenlos a resonancia magnética. Si se dan cuenta que hay una masita, aquí hay algo que está haciendo un aro de luz aquí y justamente está haciendo un desplazamiento de los ventrículos laterales. Los ventrículos laterales los tenemos que ver de esta forma en tomografía. En este caso, está casi desplazado por lo que sería esta masita. Viendo esta reconstrucción sagital, podemos ver estas masas, que justamente este pacientito tenía una masa en la cuestión del cerebro, pero ya cuando hicimos la tomografía nos pudimos dar cuenta que era en el cerebelo el problema. Ujú. Vean aquí cómo hay una cosita blanca que nos puede indicar que es una masa en el cerebelo. Y como conclusiones de esta plática, pues realmente espero que les haya servido un poquito de repaso para volver a estudiar lo que sería anatomía, volver a ver lo que sería
cuándo mandar una tomografía, cuándo mandar una resonancia magnética y tener en cuenta que el diagnóstico presuntivo nos ayuda mucho a lo que sería cómo realizar un estudio de mejor manera. Ujú. Y por mi parte sería todo. Les agradezco muchísimo por prestarme una hora de su tiempo. Le agradezco muchísimo al doctor Efraín, al doctor Villalobos, al doctor Pairo y a todos mis colegas de la FCM por su apoyo. Muchas gracias, doctor Juan Pablo. Al contrario, gracias a ti por tu tiempo. Les agradecemos a todos los asistentes. Voy a dar lectura a algunos comentarios. Pues tenemos el gusto de tener entre el quórum a la doctora Rosalena Méndez. Para quienes no tienen el gusto de conocerla, ella es académica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Es una gran médica veterinaria enfocada en diagnóstico imagenológico. Fue mi profesora y la verdad es un gran honor tenerla aquí con nosotros. Nos hace algunas especificaciones de acuerdo a las imágenes que ponías, Juanpa, en donde nos comenta que la parte que nosotros vemos del lado derecho, pues corresponden al lado izquierdo del paciente y que, bueno, por convención internacional, los cortes del lado derecho del paciente deben de presentarse a la izquierda del observador para que no genere confusiones. Muchas gracias, doctora, por estar en el quórum y les agradecemos mucho. Nos dice que se le hace muy interesante la charla, nos agradece. Y bueno, también hay agradecimientos de Armando García, al doctor Juan Pablo, saludos de la doctora Rosa Elena. Comenta Carolina Rojano si les podrías decir el costo de una tomografía, Juanpa. Sí, mire, la verdad nosotros en el mercado tenemos lo que son las tomografías un poquito más bajas porque no tenemos un equipo con tantos cortes. Las tomografías nosotros para pacientes menores a 15 kilos las estamos dando en 4,750, que tal cual abarca lo que sería todo el estudio, tanto como la anestesia, la interpretación y pacientes mayores a 15 kilos, pues tienen un costo de 5,050. Ujú. De igual forma ya viene lo que sería la interpretación, la anestesia y toda esa cuestión. Regiones extras las llegamos a cobrar en 780, pero realmente esos son los costos que manejamos. Manejamos también un costo para planeación de luxación patelar, que en pacientes menores a 15 kilos está en 2,500, donde solo es un scalp del tomógrafo. Y tal cual lo que hacen con esas reconstrucciones 3D es imprimirlas y hacer ahí la cirugía antes o hacer las planeaciones para entrar antes de cirugía. Ok. Y bueno, pues aprovechando la pregunta que nos hace Carolina Rojano, pues que ustedes sepan que el campo clínico de enseñanza de la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Federación cuenta con servicios veterinarios al público. Estamos trabajando, bueno, los colegas veterinarios que están en esa área están trabajando de 9 a 6 de la tarde, de lunes a viernes, y de 9 a 1 los sábados. Y bueno, pueden llevar a cualquiera de sus animales de compañía para ser atendidos, perros, gatos y animales de compañía no convencionales. Se cuenta con todas las áreas, pues, que tiene un hospital como tal, medicina preventiva, hay un área de rehabilitación y fisioterapia, tenemos todos estos elementos diagnósticos, rayos X, el tomógrafo, ultrasonido. Entonces, bueno, si en algún momento dado tienen esa necesidad, sepan que la escuela y el campo clínico en específico, pues tiene estos servicios para todos ustedes. Tabata Telles te felicita, Juanpa, que estuvo muy interesante tu plática. No sé si tienen alguna otra pregunta. Hay más felicitaciones de Daniel Requena. Felicidades al doctor Juan y muy funcional la información para un certero diagnóstico de nuestros pacientes. Gracias, Daniel, por asistir. No sé si tienes algún comentario más, Juanpa. Pues en serio, muchísimas gracias. Muchas gracias por el comentario de la doctora. Realmente, pues poco a poco así se aprende, ¿no? Ya sabemos qué falló y luego para la próxima, si quieren que vamos un poquito más de tomografía, pues yo estoy abierto a toda esa cuestión. De igual forma, en mayo va a haber una sorpresa que ya luego les hablará el doctor Efraín, pero estamos preparando toda la cuestión de tomografía de boca y todo lo de imagenología en boca. De hecho, ¿saben que se puede utilizar el ultrasonido también para diagnosticar patologías de dientes? Pero eso ya lo vemos en Ok, mayo. Pero, pues sí, les agradezco muchísimo por quedarse una hora conmigo. Igual, muchísimas gracias a la Federación, muchas gracias al doctor Villalobos, también
a mis compañeros de anestesia, al doctor Alfredo, a la doctora Tania. Pues muchísimas gracias por darme todas esas oportunidades. Excelente, Juanpa. Pues bueno, como decía ahorita el doctor, estén pendientes. Tenemos varios eventos organizados por la escuela a través de la Coordinación de Educación Continua y Tecnología, de educación continua, valga la redundancia, de capacitación, estas pláticas de difusión y divulgación. Y bueno, como les comentaba, en mayo tenemos unas jornadas de odontología veterinaria. Entonces estén pendientes. Tenemos más eventos relacionados también con otras asociaciones civiles enfocadas en la clínica de pequeñas especies. Y bueno, pues estén pendientes de nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram. Estas presentaciones se van a estar subiendo a las redes sociales, al Facebook y a YouTube. Tenemos ahorita un atraso con subirlas, tenemos algunas presentaciones que están pendientes, espero que salgan a finales de esta semana, a principios de la que viene, para que quienes no tuvieron oportunidad de verlas, pues lo hagan y quienes las vieron y desean volverlas a revisar, pues ahí estén disponibles. La semana que entra, como todos los miércoles desde la segunda semana de enero, tenemos otro webinar, igual de 8 a 9:30 de la noche más o menos. Tendremos el gusto de contar con el doctor Riad Katrib, es un especialista conocido por todos en el gremio y nos va a hablar de osteoartritis, un abordaje ahí interesante de la patología. Entonces los esperamos para la semana que entra. Y bueno, pues háganos llegar sus dudas, sus comentarios, sus inquietudes, sus quejas, sugerencias. Estamos para eso, para ayudarles, para servirles, para divulgar y dar información de primera mano. Y bueno, pues les agradezco la asistencia. Muchas gracias nuevamente, Juanpa. Estamos en contacto. Nos vemos ahorita en un ratito y pues gracias a todos. Muy buenas noches.